Hola, buenas noches. Hoy quiero pasar a saludarte, deseo que te encuentres muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante, lo vamos a estudiar como siempre a la luz de la palabra porque es muy importante que todo lo que hablemos sea lo que dice la Sagrada Escritura. Y vamos a ver hoy los errores o las situaciones o las circunstancias o las costumbres o los hábitos que definitivamente traen terribles consecuencias a nuestras vidas y que hace que muchas veces esas bendiciones que tiene nuestro Padre Celestial no es que Él no quiera entregárnoslas, sino que no llegan por las decisiones malas que hemos tomado. Y hoy vamos a ver algunos de ellos. Arrancamos. El primero de ellos es la desobediencia a Dios. Mire, es muy importante entender que la Sagrada Escritura no es un libro más, como muchos dicen, o incluso un libro histórico. Estamos hablando de un libro que habla de la voluntad, de la autoridad de Dios, y encontramos todos los mandatos. Por eso dice la Sagrada Escritura, no dice sugerencias, poesías, dice mandatos y enseñanzas. Cuando no cumplimos sus mandatos y sus enseñanzas, vienen una serie de dificultades a nuestras vidas. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo, que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Está preguntando Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la agresura de los carneros. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Mire, una de las cosas más importantes es obedecer la Sagrada Escritura. Es entender que es luz para nuestras vidas. Todo, absolutamente todo se lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Si habla del matrimonio, estamos hablando de 1 y 2 de Corintios. Si estamos hablando de la justicia de Dios, estamos hablando de Romanos. Si estamos hablando de que el proceso, las vidas están todavía encadenadas, es Gálatas. Si estamos hablando del gozo del Señor, estamos hablando de Filipenses. O sea, no hay un tema que la Sagrada Escritura no lo contenga. Por eso la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios y poner en marcha sus mandatos, sus instrucciones. Muchas veces, como segundo gran error que a veces cometemos en nuestras vidas, es no buscar la guía del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para entender la palabra de Dios. Juan 16:13, ni para entender la Escritura, ni para tomar decisiones. O sea, no tenemos en cuenta la presencia del Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, Él entra a morar dentro de nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Dice Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y os hará saber las cosas que van a suceder. O sea que yo puedo entender un poco lo que fue mi pasado, lo que está ocurriendo, pero no sé qué va a ocurrir. Por eso siempre antes de tomar una decisión son tiempos de intimidad, son tiempos de oración, son tiempos de ayuno, son tiempos de estudiar la Sagrada Escritura. Porque el Espíritu Santo es el que te guía, el que te enseña, el que te consuela, pero también el que te acompaña, el que te da sabiduría. Y si no lo tenemos en cuenta para tomar nuestras decisiones, tendremos muchos problemas. Muchas personas no lo hacen y uno de los factores por los cuales la gente no busca la presencia del Señor es porque dice, déjeme, yo sé hacer las cosas mejor que cualquiera. La soberbia, ese tener ese orgullo excesivo o creerse superior a otros y que no necesitan la guía ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Proverbios 16:18 nos habla de esto. Antes del quebrantamiento va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, qué importante siempre buscar la presencia del Señor. Primero, obediencia a Dios. Segundo, buscar siempre la guía del Espíritu Santo para entender sus decisiones y caminar en las sendas que el Señor nos ha mandado. Tercero, importantísimo, muchas veces confiamos más en nuestra propia sabiduría o en nuestras decisiones o queremos hacer nuestra voluntad sin preguntarle al Señor qué es lo que debo hacer, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, y no lo tenemos en cuenta. Proverbios 3, 5, 6 nos habla, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, qué importante que tú y yo tengamos en cuenta siempre la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces
decimos que sabemos todo y ¿sabe qué? No sabemos mucho, sabemos tan poco. Un día estaremos ante la presencia del Padre y el Señor hará que este cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos y estaremos en una eternidad con Él. Pero en este momento desconocemos tanto a nivel de ciencia, a nivel de avance científico, de salud. Hay muchas cosas que aún para el hombre son un misterio, nada más los océanos, nada más las galaxias. Conocemos un porcentaje muy pequeño. Pero cuando sabemos que dependemos de Dios, que nuestra confianza está en Él, que dependemos de Él, nuestro corazón se llena de humildad y Él dice que Él nos enseñará cosas que no conocemos, que no entendemos todavía, que Él nos mostrará cosas ocultas y maravillosas. Cuarto, la falta de fe. Esto es otra situación que se presenta mucho. A veces queremos los resultados, pero yo no veo. No, es que no vas a ver. La fe no funciona viendo. Si es eso, te equivocaste. La fe funciona por el oír. ¿Y qué oír? No oír cualquier cosa, no ir al mundo, no ir a las modas, oír la palabra de Dios. Cuando levanto mis manos y empiezo a alabar, cuando doblo mis rodillas y empiezo a clamar. Entonces, es muy importante. Lo opuesto a la fe es el miedo, el temor, la incredulidad, la queja, la murmuración. Cuando hay fe, yo avanzo, pero creyendo en las promesas del Señor, no porque ya se hayan materializado, sino porque sé que así lo ha dicho el Señor y Él cumplirá y su tiempo es perfecto. Cuando no creemos en las promesas de Dios o desconocemos su poder o dudamos de su poder, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire, cuando andamos nuestra vida sin Dios, realmente estamos estamos sobreviviendo. Y no podremos ser más que vencedores. La fe es tan importante para poder agradar. Yo siempre le he dicho, esta es la gracia, la mano de Dios que siempre está disponible. Y esta es la fe, cuando yo tomo la mano de mi Señor y me agarro de Él y digo, Señor, avanzo. Lo que tú quieras hacer. No pregunto cómo, cuándo, simplemente lo que tú hagas para mí está perfecto. Nada se discute si tus caminos y tus preceptos y tu voluntad es perfecta y agradable. Quinto, la falta de perdón. Esta es una situación muy común y por eso vemos tantas personas con unos niveles de enfermedad muy grandes. Y se verá hace 20, 30, 40, 50 años. Sí, de pronto había ciertas situaciones de salud, pero ahorita se han agudizado muchísimo más. Cada vez que yo dejo de perdonar, estoy afectando mis riñones por los miedos. Cada vez que no estoy perdonando, esa es una de las tantas causas que puede llegar hasta un cáncer. Mientras callé, mis huesos envejecieron, todos los dolores de artritis, artrosis, y las personas dicen, ¿pero por qué? Estás perdonando, estás sanando, estás amando, estás edificando, estás construyendo o estás destruyendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Recogemos lo que sembramos. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te podré. ¿Qué es importante entender? La falta de perdón es una situación que es muy difícil, que el Señor no lo acepta. Y Mateo 6, 14, 15 nos habla, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. O sea que cuando yo perdono a los que veo, a mis semejantes, automáticamente mi Padre Celestial me perdona a mí. O sea que cuando yo perdono, la primera bendecida soy yo mismo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el versículo 5, tampoco vuestro Padre vuestras ofensas. ¿Cuántas personas lamentablemente se han perdido y se siguen perdiendo porque dice yo perdono pero no olvido? Pero es que lo que es me las paga, esto no se queda así, yo le hago el doble, yo hago el triple, yo me vengo, y empieza la gente a permitir y abrir puertas donde el enemigo le muestra cómo puede hacerle mal al prójimo, cuando el Señor dice, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Pero cuando permitimos que nuestro corazón se contamine con esos malos deseos, cuando permitimos que nuestra mente empiece a maquinar, nos alejamos del propósito del Señor y vamos abriendo puertas que finalmente esas puertas se van a regresar, pero no en bendición, sino en maldición.
cuántas decisiones que tomamos hace 10, 15, 25, 30, incluso más años, hasta ahora estamos viendo las consecuencias. Y muchas personas dicen, hagamos y deshagamos que aquí no pasa nada. Sí pasa. Lo que pasa es que tenemos un Dios misericordioso que espera con amor y con mucha paciencia que nosotros cambiemos. Cuando vamos a sus pies, buscamos su perdón. El Señor nos perdona cuando vamos con un corazón contrito, humillado, pero las consecuencias tenemos que asumirlas. Sexto, la idolatría. Adorar a otros dioses o cosas o personas incluso o circunstancias que ocupan el primer lugar. El primer lugar tiene que ser de Dios, antes que la esposa, antes que los hijos, antes que nuestra vida misma, antes que nuestro trabajo, antes que todo. El primer lugar es para Dios. ¿Qué está ocupando tu vida? ¿Qué es lo más importante? Antes de Dios tienes a algo o a alguien, una circunstancia, vamos a tener problemas. Éxodo 20:35, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ninguna semejante de las que están de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire qué importancia. El hecho de tener imágenes, el hecho de postrarnos ante ellos, el hecho de quitarle a otras personas o a otras situaciones el primer lugar y no a Dios. La idolatría es un pecado que Dios no acepta, es un pecado que te lleva a perder tu salvación, porque Él dice la palabra que Él es un Dios celoso. No tendrás imágenes, no te inclinarás ante nada. ¿Cuántas ciudades han sido destruidas por la idolatría y han vuelto a ser construidas por el hombre para finalmente ser destruidas? Entonces tengamos en cuenta eso, no debemos tener imágenes, ni postrarnos, ni oraciones repetitivas. Dios nos ha llamado a tener una relación de intimidad con Él y no de hacer ninguna figura alguna. Séptimo, avaricia, ese deseo excesivo y enfermizo de tener posesiones. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que usted no tenga su provisión para dar su comida, su techo, su vestido, no está diciendo eso la escritura. Amor, o sea que antes que Dios primero va el dinero, lo más importante. Y mucha gente por amor al dinero mata, se vuelve sicario, se prostituye, se vuelve, hace lo que sea por amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, usted iba en su camino, pero prefirió más los placeres que ofrece el dinero que puede dar. Dice, ay, la gente dice es que el dinero sirve y calma los nervios. Sin Dios no sirve, sin Dios no tienes nada. Si tú te quedas con el dador de la vida, cuando tú recibes al Señor, Él traerá todas las añadiduras, pero la gente que hace se queda con las añadiduras y se olvida de quién es el que está bendiciendo nuestras vidas. Y dice, y el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor de dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Octavo, lujuria. Todo ese deseo sexual desenfrenado e inmoralidad. Recuerde qué pasó con Sodoma y Gomorra, fue destruida y jamás volverá a levantarse nada allí. Algunos investigadores fueron a esa zona y encontraron que es equivalente como que hubiera habido una bomba atómica, pero estamos hablando de Génesis, no existía la bomba atómica, pero fue destruido todo de tal forma que ni siquiera se volviera a levantar ni una rama ni alimentar nada en esos territorios, porque cuando el Señor toma una decisión, tiene misericordia, pero la gente sigue en sus mismos estados y al contrario empeora y cada vez cae más y más bajo en esta situación. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, y es algo que se hace con todas las partes del cuerpo, la fornicación. El incesto también lo habla las Sagradas Escrituras, habla del incesto. Levítico 18:6-18, a los que les gusta buscar y escudriñar la palabra. Zoofilia, la Biblia ya hablaba de zoofilia.
Levítico 18:23, no te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal, tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal porque eso es una perversión. Y encontramos una cantidad, sino que hoy el tiempo no me da, la necrofilia, la zoofilia, el incesto, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la masturbación. Y puedo quedarme aquí contándole una cantidad de cosas que se han visto en este momento y siguen el tema de las orgías, el tema de relaciones libres. Yo me acuesto con quien quiera, es que es mi cuerpo, no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y un día daremos cuenta de todo lo que hemos hecho con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y él va a decir, ¿y es que no leíste mi Sagrada Escritura? Ah, yo no sabía, yo viví la vida loca, y locamente te vas por un infierno y pierdes tu eternidad y tu salvación. La gente le dice, tranquilo, no haga, usted haga y deshaga, es joven, después se enderezca, y usted no sabe si hoy se acuesta y mañana se levanta, y se perdió. Adulterio, lo encontramos en Mateo 5:27 al 48, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas veces las personas dicen, ay, pero es que yo no he tenido ni vida, ni intimidad, nada, ni un toque, pero la deseaste en tu corazón sabiendo que esa persona le pertenece a alguien. Dice, no codiciarás la mujer del prójimo, y viceversa, ¿no? Pero es que yo no le toqué ni un cabello, dicen muchos, pero la deseaste. El solo hecho de deseo de desear a alguien que ya tiene un compromiso ante Dios es adulterio. No solamente el acto sexual como tal, sino el solo deseo en tu corazón. Por eso cuando tú miras a un varón que es tu primo, tu tío, tu padre, tú lo miras completo. Pero para las mujeres, si es un varón que no es tu familia, tú lo miras del cuello hacia arriba y viceversa. Ese tema de que a veces saludamos, hola, ¿cómo estás? Hasta cierto punto, pero cuando excedemos y pasamos esos límites, ¿cuántas veces un amigo, un par de copas y terminamos acostándonos con medio bar? ¿Pasa? Claro que pasa. O acostándose con todos los compañeros de trabajo en una fiesta de la empresa. Son cosas terribles que nunca debieron haber pasado, porque no hay un control de las emociones, no hay un control del cuerpo. La diferencia entre el ser humano y los animales es grandísima en esa área sexual, pero muchas personas se comportan peor que incluso los mismos animales. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Dios creó un diseño perfecto para tener una vida sexual cara con cara. Cada parte de su cuerpo tiene una función, pero se ha adulterado, se ha dañado y se ha pervertido, que actualmente se hace lo que se quiere en esa área y con quien se quiere y como se quiera, incluso con animales. Hasta ese punto de depravación hemos llegado incluso a tener relaciones con personas que acabaron de morir o incluso personas que ya están en un cementerio. Estamos viendo unos grados de depravación al límite. 10. Envidia, desear lo que otros tienen o sentir resentimiento hacia ellos. 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita y no guarda rencor. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia corrompe los huesos. Hoy el Señor dice, habla mucho de huesos, de articulaciones. ¿Cuántas personas están atravesando dolores? Pero esos dolores son el resultado de todo un tema, no solamente finalmente se ve físicamente, pero empezó con un tema emocional, espiritual y ya va en el físico. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Todas esas cosas tenemos que entrar a analizar. ¿Qué te duele? Te puedo decir, a partir de lo que duele, ¿qué estamos incumpliendo? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando algo se fracciona, cuando algo no funciona, es porque hubo algo, una acción, un deseo, un pensamiento que se hizo incorrecto y estamos destruyendo el propio templo del Espíritu Santo. El 11, pereza, la falta de diligencia, la falta de esfuerzo en el trabajo, la irresponsabilidad, no hacer las cosas, hacerlas a medias o peor dicho, ni hacerlas. Proverbios 6 del 6 al 8 nos exhorta a aprender la diligencia de las hormigas, animales que sin tener un líder que les ordene se preparan con anticipación para el futuro, almacenando comida en verano para el invierno. También el tema de procrastinar, luego algo y nunca sales haciendo nada, llevas años diciendo que vas a hacer esto y estás como un hámster dando vueltas en el mismo sitio, o peor aún, ni siquiera das vueltas. Hay personas que se levantan, duermen, vuelven y se comen y vuelven y duermen, no estudian, no trabajan, no hacen
absolutamente con sus vidas nada, pensando que la juventud va a durar todo. La juventud es así de corta y la vejez puede ser así de larga. Estamos viendo una juventud que ni siquiera está cotizando para una pensión. Dentro de unos 30, 40 años vamos a tener un grupo de personas que fueron jóvenes pero que van a ser ancianos, que van a terminar muchos en ancianatos, otros en las calles y otros abandonados. Ya lo estamos viendo, pero esa situación no va a mejorar, va a empeorar, porque los jóvenes de ahora piensan que se van a quedar jóvenes sin entender que la juventud es un parpadeo y la vejez puede ser muy larga. No se ahorra, no se guarda, no se estudia, todo se malgasta. Perder el tiempo. 12 Colosenses 4:5. Anda sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que yo te di? ¿Qué hiciste con esos 70, 80, 50 o 25 años? Es un espiral. Hace poco vi las noticias de un joven jugador en Portugal y perdió la vida, creo que en un accidente, un joven de 28 años, empezando a vivir. ¿Quién se iba a imaginar? Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Cuál va a ser nuestro balance cuando estemos en la presencia del Señor? Ay, yo no lo leí en la Biblia, no, a mí no me dijeron, yo no sabía, que no. Sí, la Sagrada Escritura es clara. Que no queramos hacerlo es otra cosa, pero hay que cambiar, hay que enderezar nuestras vidas. 13. Malos hábitos, alcohol, cigarrillo, drogas, casino, prostitución, y la lista es interminable. Proverbios 23 del 29 al 35. Lo invito a que lo lea en casa. Describe todos los peligros de los consumos excesivos, por ejemplo, del alcohol, las consecuencias físicas y mentales. Describe cómo el vino, aunque es un atractivo inicialmente, puede llevar a peleas, heridas, problemas, desorientación y finalmente describe sus efectos como los de una serpiente venenosa. La gente dice, es que yo puedo controlar esa cocaína, yo puedo controlar ese medicamento, a mí el casino no me controla, yo puedo controlar mi área sexual. Se abrieron puertas y la persona terminó en un prostíbulo, se abrieron puertas, terminó en un cartucho, se abrieron puertas, la persona terminó matando en el sicariato, en una cárcel o en una clínica mental. Para llegar a una clínica mental dice la gente, uy, se demora mucho. No. Somos el resultado de las decisiones que tomamos sin Dios, porque cuando somos dirigidos por Él tenemos ese respeto y ese temor y no hacemos lo que queremos, sino que le decimos, Señor, guarda mi vida, guarda mi familia, guarda mi camino. Señor, no permitas que mis pies vayan al resbaladero. Señor, quita todo mal pensamiento, quita todo mal deseo, quita toda mala visión. Quita mal pensamiento de mi vida, Señor, todo lo que no sea, aléjalo, Señor, te doy la autoridad para que tomes el control de todas las áreas de mi vida. Quita todo lo que no te agrade, Señor, hazme nuevo, Señor. Quiero cambiar, quiero que mi vida sea transformada, pero no puedo hacerlo sin ti. Nunca una persona que esté en drogadicción, alcoholismo, en algún tipo de vicio va a poder salir solo. Necesita una red de apoyo, familia, psicólogos, terapista, tratamiento médico y todo un acompañamiento, y lo más importante, tiempos de oración y de ayuno. Por eso las personas pueden durar 20, 25 años, he visto casos, y vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque lo hicieron en sus fuerzas y nunca en el acompañamiento y a través de la dirección de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente, el desorden o la falta de organización. 1 Corintios 14:40 dice, todo se haga decentemente y con orden. Dios es Dios de orden. El caos es de Satanás. La destrucción es de Satanás. La falta de coordinación es para generarte angustia y preocupación. Pero si eres una persona organizada con tus gastos, con las actividades que vas a hacer, organizando tus tiempos, cuadrando cómo vas a hacer, organizando presupuestos y permitiendo que el Señor guíe tu vida va a ser muy diferente. Tú no puedes vivir de salto en salto, de susto en susto, como Simón el bobito, abriendo un hueco para destapar otro huequito y después otro, y te la pasas en eso y se te fue la vida y nunca hiciste nada productivo. Importante de estos 14 puntos que los quiero recordar: la desobediencia a Dios nos destruye. No buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento para tomar decisiones nos lleva a cometer grandes equivocaciones. Tercero, pensar que somos tan sabios que no necesitamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque hay tanta soberbia en nuestro corazón. Cuarto, la falta de fe, no entender y no caminar en las promesas, sino creer
Querer andar es por vista con lo que el mundo te ofrece y estarle coqueteando al mundo y no poniendo la mirada en lo terrenal, sino en lo eterno. Quinto, la falta de perdón. Mientras no perdones, tus manos están así amarradas y tú no podrás abrir tus manos para que lleguen las bendiciones. Cuando tú perdonas a otros, el primer bendecido eres tú. Deja que Dios haga justicia y Él hará a su manera, de su tiempo. Sexta, la idolatría. Mucha parte de la humanidad se va a perder por el tema de la idolatría, porque la gente sigue adorando imágenes y postrándose ante imágenes, cuando el Señor dice no te hagas figura alguna. Todo lo que ocupe el primer lugar, que no sea Dios, Dios lo va a exigir y lo va a quitar. Séptimo, la avaricia, el deseo de tener dinero haciendo lo que sea. La raíz de todos los males es el amor del dinero y trae destrucción y muchos dolores. La lujuria, todo pecado sexual incontrolable. La ira, un enojo incontrolable. Eso, la respuesta amable calma la ira, pero la palabra áspera enciende el furor. Proverbios 15:11. 10. La envidia, el deseo de tener lo que otros tienen, no nos lleva a nada sino autodestrucción. La pereza, la falta de diligencia, cuando Dios dicho en Josué, esfuérzate y sé valiente. El perder el tiempo, no pierdas el tiempo, la juventud es corta. Siembra para poder cosechar. Los malos hábitos deben ser cortados solo a través de la reunión y la intimidad con el Espíritu Santo y con una buena red de apoyo. Y finalmente, desorden y la falta de organización no nos permite tener una planeación ni hacer la voluntad del Señor, porque se desperdicia el tiempo y no sales haciendo nada. Es importante recordar que toda la Biblia es una guía para la vida y el objetivo principal de las Sagradas Escrituras es llevarnos a una relación más cercana con Dios y a una vida transformada por su gracia. Evitar todos estos errores, todos estos malos hábitos, el evitar tomar las decisiones incorrectas, hace que esto nos aleja de la presencia del Señor. Cuando captamos eso que no nos sirve, que no nos permite avanzar, podremos crecer a unos niveles de fe y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Se puede? Sí. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero no es imposible si tú entregas tu vida al Señor y permites que Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe. Quiero bendecir tu vida. Por favor, comparte este link con muchas personas. Necesitamos crecer, necesitamos hablar a otros. Tú recibes esto por Instagram, por YouTube, por la página web, incluso otros lo reciben por WhatsApp. Por favor, compártalo. Queremos que muchas personas conozcan el verdadero amor, no una religión, porque una religión no te salva, sino que tengan un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida. Buenas noches. Adiós. Gracias.